reunión del diálogo, de la negociación que se está llevando a cabo hace pues que todo el mundo esté pendiente de lo que ocurre en Venezuela, pero justamente, dígalo aquí, ha preparado o está en proceso de preparar una serie de programas especiales, un material para recordarle a nuestra audiencia todo lo que ha ocurrido en este 2017. Sin duda alguna, uno de los años más duros que ha vivido Venezuela, por las pérdidas humanas, por las protestas que se han suscitado y por las diversas reacciones que se han dado, no solo dentro de nuestro país, sino también las que se han generado fuera de nuestras fronteras. Específicamente, nuestro equipo de producción, Jorge Agobián, nuestro productor estrella, ha preparado un trabajo especial, un abreboca, un adelanto de todo lo que usted va a estar viendo durante este mes de diciembre en entregas de Dígalo Aquí. Así que les invito a ver conmigo este programa, este trabajo especial. Nunca antes la crisis de Venezuela había sido abordada en tantos escenarios internacionales. La ruptura del orden democrático en el país y la violación de los derechos humanos llevó al gobierno de Estados Unidos a emprender una ruta de sanciones contra Nicolás Maduro y sus funcionarios. En 2017, el mundo se le hizo más pequeño a quienes gobiernan Venezuela. Estados Unidos, Canadá, Colombia y la Unión Europea emitieron restricciones y una docena de países de Latinoamérica se unió en un bloque llamado Grupo de Lima para reprochar y denunciar la actuación del régimen en el país sureño. En la Organización de Estados Americanos se llevaron a cabo más de 10 encuentros de cancilleres para abordar la crisis venezolana. Asimismo, en la Organización de Naciones Unidas, en la Corte Penal Internacional y en ONGs como Human Rights Watch, Freedom House, se enfatizó allí sobre la preocupación por el deterioro de la democracia. Donald Trump y el vicepresidente estadounidense Mike Pence mencionaron a Venezuela en no menos de 20 oportunidades, no solo en territorio americano, sino también en Argentina, Colombia y Panamá. Presidentes de Canadá, Francia, Reino Unido, España, entre otros, también hicieron lo propio y se opusieron a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Es imposible olvidar la angustia vivida entre abril y agosto de 2017. La mirada del mundo estuvo puesta en la grave crisis que vivió el país a raíz de las protestas antigubernamentales suscitadas. La represión del régimen de Nicolás Maduro y los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado provocaron la más cruel violación de los derechos humanos desde el año 2014. Los métodos de disuasión de manifestaciones quedaron archivados en los reportes de las organizaciones en pro de los derechos civiles. Desde metras hasta balas fueron disparadas por los represores. La violencia promovida por las autoridades no solo se vivió en las calles de las principales ciudades del país, sino que también se trasladó a las residencias, donde se registraron destrozos y pérdidas cuantiosas. Los 21 caídos durante las protestas tenían un nombre y un número que los identificaba como venezolanos. Venezuela, la madre de esas 121 personas, llora hoy la pérdida irreparable que dejó una de las gestas más heroicas por la libertad en los últimos 19 años. El 1 de mayo de 2017 fue promovida la Asamblea Nacional Constituyente por Nicolás Maduro. Contra viento, marea y hasta el propio legado del expresidente Hugo Chávez, el régimen apostó a una elección plagada de irregularidades y de violaciones a la propia Carta Magna venezolana. El 4 de agosto se instaló en el Palacio Nacional Legislativo de Caracas la muerte institucional de Venezuela. El país sureño entró de esa manera en las horas más oscuras de su historia contemporánea, esto tras la oficialización de la dictadura. En el bochornoso acto, Delcy Rodríguez, quien preside el nuevo brazo de mando del régimen, se aventuró a asegurar que en Venezuela no hay hambre. En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad, en Venezuela hay determinación y hay valentía para defender a Venezuela. La poca estructura de poderes en Venezuela se disolvió y comenzó desde entonces la persecución contra la fiscal general, Luis Ortega Díaz, y los magistrados electos por el Parlamento venezolano legítimo. En Venezuela existe una canasta básicamente rota para los ciudadanos.
Se hace imposible comprar los alimentos tanto por el elevado y absurdo precio como por la escasez de los mismos. Para EBTV Miami, Jorge Agobián. Bien, sin palabras nos deja este trabajo especial de nuestro productor Jorge Agobián sobre las 5 razones por las cuales no podemos olvidar definitivamente en nuestra historia todo lo que ha ocurrido en Venezuela en este 2017. Excelente trabajo, pero sin duda alguna las reacciones de lo que comentaba Agobián, de toda esta desidia que hemos visto durante este año, siguen pronunciándose, siguen generándose desde la comunidad internacional. Y es que también más temprano la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, también se pronunció en torno al diálogo, dando quizás el visto bueno y poniendo en la mesa pues grandes expectativas sobre algunos resultados que puedan darse o generarse luego de estas reuniones. Nosotros vamos a dejarlos con el próximo bloque. Va a ser una entrevista que realizamos para ustedes José Pernalete y mi persona, Raina Anciani, a través de sobre lo que fue un experto del FBI, quien nos habló un poco sobre la problemática justamente de las armas de fuego y quien compartió con nosotros en nuestros estudios todo lo referente a la permisología y los detalles para obtener estas armas de fuego, un tema sin duda polémico en estos días en los Estados Unidos. Con esto me despido. Será hasta una próxima oportunidad. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Reunión del diálogo, de la negociación que se está llevando a cabo hace pues que todo el mundo esté pendiente de lo que ocurre en Venezuela, pero justamente, dígalo aquí, ha preparado o está en proceso de preparar una serie de programas especiales, un material para recordarle a nuestra audiencia todo lo que ha ocurrido en este 2017. Sin duda alguna, uno de los años más duros que ha vivido Venezuela, por las pérdidas humanas, por las protestas que se han suscitado y por las diversas reacciones que se han dado, no solo dentro de nuestro país, sino también las que se han generado fuera de nuestras fronteras. Específicamente, nuestro equipo de producción, Jorge Agobián, nuestro productor estrella, ha preparado un trabajo especial, un abreboca, un adelanto de todo lo que usted va a estar viendo durante este mes de diciembre en entregas de Dígalo Aquí. Así que les invito a ver conmigo este programa, este trabajo especial. Nunca antes la crisis de Venezuela había sido abordada en tantos escenarios internacionales. Las protestas tenían un nombre y un número que los identificaba como venezolanos. Venezuela, la madre de esas 121 personas, llora hoy la pérdida irreparable que dejó una de las gestas más heroicas por la libertad en los últimos 19 años. El 1 de mayo de 2017 fue promovida la Asamblea Nacional Constituyente por Nicolás Maduro. Contra viento, marea y hasta el propio legado del expresidente Hugo Chávez, el régimen apostó a una elección plagada de irregularidades y de violaciones a la propia Carta Magna venezolana. El 4 de agosto se instaló en el Palacio Nacional Legislativo de Caracas la muerte institucional de Venezuela. El país sureño entró de esa manera en las horas más oscuras de su historia contemporánea, esto tras la oficialización de la dictadura. En el bochornoso acto, Delcy Rodríguez, quien preside el nuevo brazo de mando del régimen, se aventuró a asegurar que en Venezuela no hay hambre. En Venezuela no hay hambre. Propio y se opusieron a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Es imposible olvidar la angustia vivida entre abril y agosto de 2017. La mirada del mundo estuvo puesta en la grave crisis que vivió el país a raíz de las protestas antigubernamentales suscitadas. La represión del régimen de Nicolás Maduro y los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado provocaron la más cruel violación de los derechos humanos desde el año 2014.
Los métodos de disuasión de manifestaciones quedaron archivados en los reportes de las organizaciones en pro de los derechos civiles. Desde metras hasta balas fueron disparadas por los represores. La violencia promovida por las autoridades no solo se vivió en las calles de las principales ciudades del país, sino que también se trasladó a las residencias, donde se registraron destrozos y pérdidas cuantiosas. Los 21 caídos durante la ruptura del orden democrático en el país y la violación de los derechos humanos llevó al gobierno de Estados Unidos a emprender una ruta de sanciones contra Nicolás Maduro y sus funcionarios. En 2017, el mundo se le hizo más pequeño a quienes gobiernan Venezuela. Estados Unidos, Canadá, Colombia y la Unión Europea emitieron restricciones y una docena de países de Latinoamérica se unió en un bloque llamado Grupo de Lima para reprochar y denunciar la actuación del régimen en el país sureño. En la Organización de Estados Americanos se llevaron a cabo más de 10 encuentros de cancilleres para abordar la crisis venezolana. Asimismo, en la Organización de Naciones Unidas, en la Corte Penal Internacional y en ONGs como Human Rights Watch, Freedom House, se enfatizó allí sobre la preocupación por el deterioro de la democracia. Donald Trump y el vicepresidente estadounidense Mike Pence mencionaron a Venezuela en no menos de 20 oportunidades, no solo en territorio americano, sino también en Argentina, Colombia y Panamá. Presidentes de Canadá, Francia, Reino Unido, España, entre otros, también hicieron lo. En Venezuela hay voluntad, en Venezuela hay determinación y hay valentía para defender a Venezuela. La poca estructura de poderes en Venezuela se disolvió y comenzó desde entonces la persecución contra la fiscal general, Luis Ortega Díaz, y los magistrados electos por el Parlamento venezolano legítimo. En Venezuela existe una canasta básicamente rota para los ciudadanos. Se hace imposible comprar los alimentos tanto por el elevado y absurdo precio como por la escasez de los mismos. Para EBTV Miami, Jorge Agobián. Bien, sin palabras nos deja este trabajo especial de nuestro productor Jorge Agobián sobre las 5 razones por las cuales no podemos olvidar definitivamente en nuestra historia todo lo que ha ocurrido en Venezuela en este 2017. Excelente trabajo, pero sin duda alguna las reacciones de lo que comentaba Agobián de toda esta desidia que hemos visto durante